Bendecido día tengan todos ustedes. Hoy en este día tendremos una maravillosa palabra de nuestro Dios que nos despertará, nos hará regresar a esta parte donde Dios desea que estemos, y es algo que necesitamos comprender. El Señor les bendiga grandemente a todos y cada uno de los que están conectándose a estas enseñanzas de nuestro Dios. Que el Señor siempre los bendiga y que el rostro de Dios sea iluminado en ustedes. Así que hoy en este día tenemos algo hermoso. Prepara tu corazón, porque en este día Dios te enseñará algo maravilloso, hermoso, de gran bendición para tu vida. Pero tienes que estar con todos los sentidos abiertos y el espíritu para que lo puedas recibir. La predicación de este día se llama Regresando a la promesa. Regresando a la promesa. Vamos a leer un pasaje en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 15. Mira lo que dice. Leamos y de aquí partimos sobre esta parte. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esto tiene encerrado algo muy extraordinario y vamos a verlo, vamos a empezar con ello. Es regresar a la promesa. ¿De qué se trata? Bueno, primeramente tenemos que ver algo sobre de a quién le dijeron estas palabras y por qué lo hicieron. Fue el Señor, y estas palabras se le dieron a Jacob, hijo de Isaac, en el tiempo que fue visitado por el Señor. Jacob fue visitado por el Señor, así como tú y yo un día fuimos visitados por el Señor. Ahorita te lo explico. Y como toda promesa en la Biblia viene acompañada de una proposición, pues el Señor le hace precisamente una proposición acompañada de una promesa a Jacob en ese momento, cuando Jacob llega a ese lugar donde estaremos dándote esa información que viene en la Biblia. Entonces, esta enseñanza poderosa es para nosotros, para tener una vida espiritual de nuestro Dios y que vivamos aquí y ahora en Él y en la promesa. Amén. Todo el mundo desea las promesas de Dios, es cierto, pero veamos por qué es importante conocer la proposición de la promesa. En este caso está en Jacob, que nos va a enseñar algo. Dios nos ha dado todas las cosas, dice un pasaje en 2 de Pedro, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida, pertenece a la piedad, dice al cielo, por su divino poder. Él quiso hacerlo, nos ha dado todas las cosas mediante el conocimiento de Él. Es importante que entremos al conocimiento para recibir todas las cosas que ya han sido dadas. Dios no nos va a dar algo, ya nos lo dio, pero necesitamos entrar en Él. Eso es lo que dice Pedro. Y Él nos llamó por su gloria y su excelencia, por lo cual también nos dio promesas y grandes promesas y preciosas, dice ahí, para que por ellas lleguemos a ser participantes de esa naturaleza divina. Es importante entender esto. Entonces, volver a la promesa es reconocer que hay una proposición pendiente, y regresar también es tomarla junto con esa promesa. Es estar volviendo al origen, al proceso de ese regreso, y donde sabes que has encontrado el camino a casa. Aquí es importante que vayamos hilando todo esto, porque se le dio una promesa a Jacob muy hermosa, pero vemos que vamos a ver qué fue lo que pasó y qué nos enseñará a nosotros. Nuestro corazón debe llegar a reencontrarse en algo que está muy dentro de nuestro ser. Debemos de saber que hay algo que Dios ha mandado a hacer por nosotros, pero necesitamos saber que todo viene acompañado de esa promesa, de una proposición. Jacob escuchó la promesa de Dios. Cuando el Señor le hablaba, le dijo que le iba a dar una promesa. Entonces, ahí es donde viene el asunto. Jacob se marchó de ese lugar, o sea, lo que cuenta la Biblia, y él tuvo que regresar después de 40 años al mismo lugar a luchar con Dios, dice la palabra, para pedirle que lo bendijera. O sea, que le regresara esa promesa que le había dado a 40 años atrás y no la había podido tomar, porque vamos a estudiar esta parte donde el Señor está hablando de por qué es importante realizar la proposición para recibir la promesa. Ahorita lo vamos a ver. Entonces Jacob regresó allí a ese mismo lugar para realizar la proposición. Ya había batallado mucho pensando que por qué no recibía la promesa que Dios le había dado,
había batallado mucho, llegó abatido, sufrió mucho. Si lees esa parte de Génesis donde viene que llegó y luchó con el ángel de Jehová para que le diera la bendición que le había prometido, ¿por qué tuvo que regresar a luchar con él? ¿Por qué no tomó la bendición? Ahorita lo vemos. La palabra en el versículo que leímos empieza diciendo a Jacob: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Esta es la proposición de Dios. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Qué hermosa y poderosa promesa de Dios, ¿no te parece? Esta es también para todos nosotros. Dios te da esa misma promesa a ti y a mí, ¿sí? Que está contigo y te guardará por donde quiera que fueres. Esto es importante, pero tiene que ser aquellos que le aman, le sirven, le siguen, y los que están siempre pensando en servir y agradar a su Dios. Jacob tuvo la visión de la casa de Dios. Acuérdate que llegó a un lugar tremendo, dice la Biblia, y que veía a él muchas cosas extraordinarias, sobrenaturales, y dijo: qué tremendo es este lugar. Y la verdad es que le puso Betel, y significa la casa de Dios. Esto es importante. Esa visión que tuvo Jacob no debió haberse retirado de ahí. Nunca debió haberse retirado de ahí. Era una visión extraordinaria de Dios, la casa de Dios. ¿Acaso hay otro lugar mejor que la casa de Dios? ¿Hay algo más hermoso que la presencia del Altísimo? No. Pero ¿por qué se fue Jacob? Vamos a ver de qué se trata y cómo fue tratado Dios con eso. Por eso le da esa palabra que lo regresará a ese lugar nuevamente hasta que no haya hecho lo que dijo Dios que iba a hacer con él. Ahorita vamos a ir entendiendo lo mejor. Dice la Biblia, bueno, Jacob pensó que en esa promesa, y dijo Dios que estaría y lo guardaría, pero no vio la propuesta de Dios. Había una propuesta, ahorita la vamos a ver más adelante, y aquella propuesta, Jacob tuvo la gran bendición de tener el encuentro con Dios, pero quiso ver hacia afuera para ver qué había. Ahorita te lo explico. Esto es importante, mucha gente hace lo mismo. Dice que vio una escalera que subían y bajaban ángeles. ¿Te acuerdas de ese lugar donde llegó ahí? Ahí durmió, y dice que tuvo esa visión grande, ese sueño, donde veía todo esto, tocaba el cielo, el extremo, y dice que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Mira lo que dice Génesis 28, capítulo 28, versículos 13 y 14. Mira lo que dice. Dice: y aquí Jehová en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Ahí viene la proposición. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí hay una proposición y vamos a ver cuál es. La proposición para Jacob, decirle: esta tierra te daré a ti y a tu descendencia para que la habites. O sea, ya llegaste, esta va a ser tu tierra, la casa de Dios. Mira qué tremendo. Ahorita vamos a ir entendiendo por qué Dios nos está hablando esto. Betel está dentro de lo que después fue llamado la tierra prometida. Acuérdate que Dios les había prometido una tierra donde fluía leche y miel, donde iban a estar perfectamente bien, y Jacob llegó a ese lugar, al lugar de la tierra prometida. Todavía todavía faltaba mucho tiempo para que Moisés viniera y les dijera cuál era la tierra prometida, o Dios les indicara cuál era, pero él había entrado ya a la tierra prometida. Entonces ahí quería que Dios estableciera a Jacob. ¿Cuántos problemas se pudieron haber evitado del pueblo de Dios de haberse quedado ahí en Betel? Porque Jacob es el padre de las 12 tribus, ¿recuerdas? Entonces, ¿cuántas cosas se hubieran evitado si él se queda en Betel? Pero ahorita vamos, ¿por qué se fue? Ahorita lo vamos a ver. Y también se hubiera evitado 400 años de esclavitud de Egipto. Se hubiera evitado 40 años en el desierto con Moisés. Y si hubiesen evitado las 40 luchas del pueblo de Dios para tomar la tierra prometida después. Todo esto se hubiera evitado si él toma la proposición y se queda en esa tierra y se extiende al oriente, al occidente, y toda su descendencia viviría en ese lugar, en la casa de Dios, en la tierra prometida. Qué tremendo. Vamos a irlo viendo, verás. Esta es la proposición de Dios, y cuando tomamos la proposición de Dios, o en este caso Jacob lo hubiera tomado, le hubiera ido bien,
y se hubiera cumplido la promesa de estar con él y bendecirlo y que todo le saliera bien. ¿Verdad que sí? Pero no lo hizo. Vemos la vida de Jacob después de eso y es puro batallar, y puro batallar hasta que 40 años después regresa dolido a decirle a Dios: ya quiero la promesa. O sea, quiero la proposición para la promesa. Pero el Señor le dijo a Jacob: aquí yo estoy contigo y te guardaré. O sea, es cierto, Dios no te va a dejar, aunque no tomes la proposición. Tú hiciste pacto con Dios y Él va a estar contigo, pero te va a traer al mismo lugar hasta que haya hecho Dios lo que dice que va a hacer con nosotros, contigo y conmigo. ¿Entiende eso? El Señor no te dejará y estará contigo, pero siempre anhelando que despiertes a la realidad gloriosa, espiritual, y regreses al lugar donde está la promesa. Él relata, y la Biblia lo relata así. La proposición de Dios para Jacob fue muy clara: quédate en Betel. Y la promesa: al cumplir esta proposición, será bendita toda tu descendencia. ¿Alguien ve las dos cosas aquí? A veces no queremos tomar la proposición y solo queremos la promesa, pero la promesa no se cumplirá si no se tiene cumplida la proposición. Vamos a ver la visión de Jacob. Vamos a ver qué hizo Jacob. Vamos a ver la visión de Jacob. Él tuvo una visión, un sueño tremendo. Vamos a ver Génesis 28, 16 y 17. Dice así: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Terrible? ¿Por qué? Vamos a ver, las palabras que utilizó Jacob son para decir: qué tremendo, sí, esta es la casa de Dios, yo no lo sabía, pero es muy tremendo este lugar. Jacob tuvo la visión del reino de los cielos, como tú y yo debemos de tener esa visión del reino de los cielos al haber aceptado a Cristo. Pero tuvo miedo. ¿Miedo a qué? ¿A ver la casa de Dios y la gloria de Dios? Yo creo que no es el miedo que tenía, más bien miedo al compromiso que Dios le estaba poniendo de formar ahí la tribu, formar ahí las tribus de Israel en ese lugar, formar lo que después, con muchas penurias, muchos problemas, formó en otro lugar que no era la tierra prometida. Por no tomar la proposición, Jacob formó las tribus, porque Dios iba a estar con él, Dios va a estar contigo también, conmigo, pero en un proceso en el que quizá estemos batallando siempre, porque no estamos en la proposición de Dios, solo queremos la promesa de Dios. Pero mira, vamos, te voy a explicar más. Esto no queda aquí. Eso del miedo al compromiso, como tantos y tantos creyentes sentados en las iglesias sin fruto, no quieren el compromiso de matrimonio con el Señor. No lo quieren. Solo quieren decirle al Señor: ayúdame, dame, llévame, sálvame, sáname. Es todo lo que quieren de Dios, pero en realidad no se comprometen. Fíjate, Jacob lo hizo también. Vamos a verlo. Te va a sorprender que Jacob hizo lo mismo que miles y millones de cristianos hacen hoy día. Jacob negocia con Dios. Jacob negocia. ¿Cómo? No, con Dios no se puede negociar. Bueno, Jacob lo quiso negociar con Dios más bien. Génesis 28, del 18 al 22. Vamos a leerlo. Fíjate nada más. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: mira lo que dice Jacob, aquí te lo va a enseñar el Señor muy bien. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Qué tremenda palabra. Ve lo que está diciendo. Está negociando con Dios. Si Dios me da esto y me da el otro, pues yo participo en esto y en el otro. Qué tremendo. Dios le había dado la proposición: quédate en Betel, toda tu descendencia será bendita, de aquí te extenderás a izquierda, derecha. No. Qué terrible es este lugar. Es mucho compromiso. Quiero ir a ver qué pasa allá afuera, qué hay. No como del mundo, sino
sin compromiso. Vamos, ahorita te lo voy a seguir explicando, verás que lo vas a entender. Aquí está negociando Jacob con Dios. Señor, pues mira, si tú me das pan y haces que pase todo esto, pues yo estaré en tu iglesia y te daré tus diezmos. Así de sencillo. Nadie puede negociar con Dios, nadie, ni convencer a Dios con darle algo. Dios es santo y debemos obedecer su palabra. Jacob pensó que debía recorrer la tierra y vivir como todos, esperanzados en lo que se ve. Por su juventud quizá no quiso ser discípulo de Cristo, de Dios, perdón, pero solo un creyente, como miles y miles de creyentes hay hoy en la iglesia. El hecho de ir a recorrer la tierra no significaría que se saliera de Cristo, se saliera de Dios, una persona, un creyente, no, sino que vive solamente con una negociación con Dios. Si yo voy a la iglesia los domingos y cuando pueda voy, cuando pueda no voy, pero yo te voy a dar tus diezmos ahí, o sea, como negociando. Yo no quiero comprometerme como la casa de Dios, no, yo quiero ir solamente los domingos y quiero pues ir ahí, pero no hay nada que estés haciendo para Dios y eso no es lo que Dios desea. Dios desea que te multipliques, que tu descendencia espiritual sea hacia el oriente, al occidente, a todos lados, que esa casa sea de Dios. Su decisión fue solo ser un congregante, sin comprometerse con Dios. Millones de cristianos ahora se congregan y dan sus ofrendas, pero no caminan con Dios. No cumplen la proposición que les fue dada al convertirse a Cristo. Negociaron con Dios. Dios nunca va a obligarte a hacerlo. Es que si Dios lo permite, pues estoy bien. No, es que Dios tiene una proposición también que hacerte. No te dejaré hasta traerte. O sea, entiéndelo bien. Es un proceso que si no tomamos la proposición de principio, rápido, inmediato, y cumplimos con la proposición o el propósito de Dios, entonces Él solamente te deja ir. No al mundo, sino simplemente crees que estás negociando con Dios y le pones condiciones a Dios, como un Dios que pues solo por tu vida es que no puedo, yo voy cuando pueda, cuando yo esto, cuando lo otro, y estás ocupado en miles cosas. No andas en el mundo como todos, no, pero te ocupas en 10,000 cosas y a Dios lo dejas como, al ratito. Primero familia, trabajo, negocio, descanso y Dios. Ahí Dios en un ladito para que, pues sí, no va a ser que no. No, eso es lo que hizo Jacob. Ve, espera, vamos a verlo. Mira la advertencia de Dios. Bueno, antes de eso te puedo decir que todos estos creyentes que quieren negociar con Dios, solo le pide a Dios las promesas, pero no quieren el compromiso con Dios. Le piden a Dios que les vaya bien, que los cuide, que les dé salud, un buen trabajo. Eso es todo lo que quieren de Dios. Pero ¿qué dice Dios al respecto? La advertencia de Dios. Génesis 28:15, la parte central. Y volveré a traerte a esta tierra. Si has entrado a la presencia de Dios, a ser cristiano, Dios te ha dado una proposición y también te ha dicho, tienes que estar aquí. Si no es así, volveré a traerte. O sea, voy a traerte porque tú me prometiste tu corazón y ya eres de Cristo y no te va a dejar hasta que haya hecho lo que Él ha dicho que debe hacer contigo. Fíjate qué tremendo. Si ya le entregaste tu vida a Cristo, entonces estás en un proceso. Estás en un proceso y Él te traerá hasta la casa de Dios para darte la promesa que ha sido dada. No es para convertirte, no, ni que te hayas ido al mundo y te regrese. No se trata de hijo pródigo ni nada de eso. Se trata de que Dios ha dado una proposición para cada uno de nosotros y el no cumplirla es salirnos y andar viendo toda tanta cosa y dejando solo los pedacitos para Dios, como que para no dejar. Te agarras un ratito y ay Señor, pues bendice a mis hijos, bendice esto y ya me voy, ya se acabó. Y buscando la vida, buscando las cosas. Yo no digo que no lo hagas, pero el centro de todo tiene que ser Cristo en tu vida. Entonces, el regreso a la promesa tiene que ser un proceso y depende de nosotros. ¿Cuánto tarde el proceso? Jacob duró 40 años para regresar a la promesa. Que no sean 40 años. Hemos visto en todo esto que hemos caminado ya, algunas personas jóvenes, dijeron, no, pues muy a gusto la tierra, parece que todo está bien, se divierten, amigos, fiestas.
no andan totalmente en el mundo porque pues van los domingos a la iglesia, etc. De repente, pues pasa el tiempo, llega a una edad suficiente como para llegar y el rato los ves tirados ahí en un altar, en un lugar, en una iglesia, pidiendo a Dios que los bendiga. Un Jacob. Qué tremendo. Entonces, la Biblia nos advierte a vivir la vida sabiamente, porque tenemos una sola oportunidad de vivir, y esto es algo que no se debe despreciar, ¿sí? Con malas decisiones, sino la mejor decisión del mundo es estar viviendo en la casa de Dios, en el Evangelio, en Cristo, viviendo con Él y en su propósito. Hoy mismo puedes empezar a cambiar tu historia y hoy también puedes acortar el proceso de ese camino. Si te fuiste pensando que Dios te iba a bendecir solamente porque te entregaste a Él, pues sí, Dios no te va a dejar, pero la promesa no se cumplirá hasta que cumplas la proposición. Ahorita lo vamos a ver, aquí viene. Lo que has vivido hasta hoy y las aflicciones del tiempo presente terminarán si tú regresas a la promesa. O sea, tú te llevaste la promesa en tu corazón, pero no se ha cumplido la promesa, o las promesas no caen, no vienen. ¿Por qué? Y siempre batallando, sufriendo, tanta cosa que hay. ¿Por qué? Porque hay una proposición que no debiste haber dejado o no debemos haber dejado. La promesa de Dios es bendecirte, pero tienes que vivir anhelando eso, estar en Él, cumplir su propósito, estar en casa de Dios. Mira lo que dice Salmo 90:12. Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué tremendo ese David. Bueno, debemos estar seguros de esto, que la promesa de Dios debe manifestarse en nuestra vida, o una gloria muy superior a todo lo que puedas estar viviendo en la tierra. A veces la gente anhela muchas cosas. Ay, pues ahora que vaya a vacaciones, o que esto, que el otro, que pase esto, que pase el otro. Y están enfrascados en 10,000 cosas que, aunque son buenas y debemos de procurarlas, no es el fin el estar viviendo en eso para obtener algo, sino más bien estar en el Espíritu, estar en el propósito de Dios, y las demás cosas por añadidura vendrán, dice la Biblia. Y no el afán de conseguirlas y que te quite la gloria de estar precisamente cumpliendo con tu Dios en la proposición perfecta. Alguien debe tomar esta palabra hoy. Alguien de creerle a Dios en forma contundente y absoluta de lo que Él habla en su palabra. Actívate pues por la fe para que recibas la bendición del cielo, y buscando la palabra de Dios siempre, ser entendido en el poder del Espíritu de Dios que te está siempre hablando a tu corazón. Escucha con atención la voz de Jesús en ti. Mira lo que dice cuando Jacob siguió su propio camino. Vamos, aquí es lo que vamos a ver, cómo lo podemos estar entendiendo esto. Jacob siguió su propio camino, aún con la advertencia de Dios. Pues él dijo: bueno, si me dieras de comer, me dieras de esto, pues yo seré cristiano, ¿verdad? Y te daré tus diezmos, nada más, pero hasta ahí. No quiero más, no quiero comprometerme más. Génesis 29:11, mira lo que dice. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. ¿Qué hizo Jacob? Se salió de la tierra prometida. Tremendo. ¿Te acuerdas que te dije lo que dice la palabra? Ya estaba en la tierra prometida. Ahora, al salirse, ahora 400 años de esclavitud, un montón de cosas que pasaron. Debes de saber un poco esto. Hasta que vino Moisés y empiezan a luchar para volver a entrar a la tierra. Qué tremendo. Bueno, esto es lo que pasó. El dejar la tierra prometida e ir a buscar su sueño en la tierra de los orientales, o sea, fuera de la tierra prometida. También Abraham un día se le dijo, él estaba ya, Abraham, en la tierra prometida. Abraham le dijo el Señor: sal de tu tierra parentela y ven a la tierra que yo te daré. Y él llega a la tierra prometida. Abraham también, su abuelo de Jacob, llega a la tierra prometida. Pero un día le dice el Señor: viene hambre a la tierra. No dijo: viene hambre a tu tierra, Abraham. Le dijo: viene hambre a la tierra. Y Abraham pues agarró todas sus cosas y se fue a Egipto por temor del hambre. Pero jamás Dios le dijo que venía hambre para él. Qué tremendo. Aquí es donde tiene esto. Y pues también Abraham había llegado también a Betel. ¿Recuerdas ahí en lo que él hizo su recorrido? Llegó un día a Betel. Este es el asunto, que Dios ya lo habían puesto también ahí a Abraham. Pero él se fue a Egipto y vivió en tierra fuera de la tierra prometida. Fue cuando todos los demás habitantes que empezaron a llegar hicieron enemigos del pueblo de Dios.
Un día Dios le dijo que venía hambre también, como te digo, y él se fue. Por poco pierde a su esposa también, a Sara, por haberse ido. Jacob salió también de la tierra prometida para buscar la vida, o sea, no una vida diferente, sino solo vivir. Y se conformaba con pedirle a Dios sustento, salud, protección. A cambio Jacob le daría los diezmos. ¿No te parece esto conocido? ¿No te parece esto? Que Señor, si tú me das, yo te doy, y si me bendices, yo te bendigo. O sea, muchas cosas así, negociando con Dios como si fuéramos quienes para negociar con Él. Él ordena y nosotros obedecemos, porque Él es nuestro Dios. Amén. Jacob está alargando el proceso. Dios le había indicado que ahí en Betel estaba el propósito de su vida con Dios, pero no quiso, se fue a buscar otra forma de vida. No salirse de Dios, no, solo no estar en el propósito de Dios, que es diferente. Y esos 40 años que duró, cuenta la Biblia, que Dios quería enseñarle algo hermoso y extraordinario en Betel, pero no quiso. Él mejor dijo, pues yo cuando pueda ir, voy, y cuando pueda darte, te doy. Prácticamente, pero tú me tienes que bendecir, dar, poner, llevar, traer, sanar, etc. No te hace conocido estas cosas. Qué tremendo. Dios deseaba que Jacob encontrara o acortara el proceso para redimir el tiempo, como dice en los versículos. Y sabemos que redimir es perdonar. Redimir el tiempo es perdonar, amar y tener misericordia y servir a Dios. Eso es redimir el tiempo. Otra cosa no es redimir el tiempo. Entonces hay una decisión de Dios. Viene la decisión ahora de Dios. Génesis 28:15c. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esa es la parte donde Dios está poniendo su decisión para que esto sea cumplido. Dios nunca te dejará hasta que no tomes la promesa, amado hermano. El Señor no te dejará hasta que seas procesado y comprendas que la tierra no tiene nada que ofrecerte. Y solo el Espíritu de Dios te mostrará la verdadera vida en la casa de Dios, en Betel. Amén. ¿Sabes cuál es la casa de Dios? Hoy. Puedes decir un templo, un lugar. Tienes que ir a un lugar, pero la casa de Dios está aquí, en tu corazón. Ahí está Betel. Ahí está ese terrible lugar que decía Jacob que había visto, la presencia de Dios. Qué tremendo, qué tremendo está esto. Alguien que lo esté entendiendo. Muchas de las cosas no se van a decir en palabras, si Dios te enseñará a través del Espíritu en tu corazón. Después de 40 años de batallar con la vida, Jacob se acordó de la promesa y tuvo que regresar a esa tierra de Betel. Y no estaba la presencia de Dios, y Jacob tuvo que luchar y arrodillarse, postrarse y humillarse ante Dios con llanto y luchando con él, dice la Biblia, para que lo bendijera. Porque un día Jacob había desechado la proposición de Dios. Qué tremendo. Por fin Jacob regresa a Betel. Jacob por fin regresa a Betel después de todo esto. Solo volviendo al origen, mis amados, al diseño de Dios, a su presencia, es como se empieza a vivir realmente en esta tierra. En el propósito de Dios, no en nuestro propósito, no es lo que la vida ofrece, no es lo que parece que es vida, sino realmente en el interior, en Betel, aquí adentro, desde aquí adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Te lo he explicado muchas veces esto. El no comprenderlo también ha llevado a millones de cristianos a vivir en una irrealidad religiosa, sin la identidad del cielo, tomando solo todo lo que pueden ver. Tú y yo somos la obra de Dios y debe de completarse. Así lo ha prometido el Señor. No te dejará, dice el Dios, pero tienes que acortar tú el proceso. Tienes que venir por la proposición para que la promesa sea cumplida. Debes de terminar esto y debe llegar al punto de irse pareciendo a Cristo, como dice la Biblia. Y la promesa de Dios, su amor y su bendición siempre estarán a tu lado y a nuestro alcance cuando estamos haciendo esto. Las pruebas son para pasarlas y no para vivir en ellas toda la vida. O sea, a veces el cristiano ve que solo son puras luchas, pruebas y difíciles cosas y se anima a veces y le pide a Dios que lo ayude, le pide a Dios que haga esto y le pide a Dios tanta cosa, pero no ha visto la palabra de Dios que desde un principio está hablando el Señor a su corazón. Ven a la proposición, ven a la promesa, te he dado promesa, no te voy a dejar, estaré contigo, sí, estaré contigo y te ayudaré en muchas cosas, dice el Señor.
Pero mientras no estés en la proposición, la promesa no llegará, no se cumplirá. Y lo vemos en la palabra, aquí está. Dios mismo desea que lleguemos a la estatura de varón perfecto, que comprendamos que sin santidad nadie verá al Señor. Dios personalmente va a terminar lo que empezó contigo, hermano, y conmigo, pero depende de ti que pases el proceso sin dolor, porque Dios te santificará para que estés a su lado por siempre. Pero sin ese proceso no llegará. Qué tremendo. Hay muchos que se resisten a este proceso, sí, es cierto. Ya sea doloroso por el alma, viven dolorosamente por su alma, porque no han puesto su vida completamente en los pies del Señor. Siguen voluntariosos, arraigados en esta tierra, como Jacob. Hizo 1000 cosas, hizo dinero también, tenía muchas ovejas de todos colores. Dice ahí la Biblia que si ponía negras se multiplicaban las negras, si ponía blancas se multiplicaban las blancas. Lee esa parte de donde viene esto en Jacob, en Génesis, verás qué tremendo, te vas a dar en cuenta de muchas cosas. Pareciera que pues estaba viviendo la vida y Dios lo estaba bendiciendo, pero por dentro él sabía que todavía estaba faltando algo. Entonces abandónate a la voluntad de Dios, mi hermano, no te hagas duro al proceso. Humíllate ante Dios, deja obrar al Espíritu Santo en ti. Aprendamos lo que el Espíritu nos está enseñando hoy. En el nombre de Cristo Jesús, mis amados. El consejo de Dios. Y vamos, que todo esto llegue a tu corazón. Que todo esto esté puesto ahí en tu vida para que lo comprendas. Que todas las palabras que se dijeron y aquellas que no se dijeron, el Espíritu Santo estará injertando hoy en tu corazón para que las comprendas. El consejo de Dios. Suelta las riendas de tu vida a Dios. Deja de preocuparte. Dios está a cargo. Conságrate a Dios. Ama al Señor con todo tu corazón. Obedece la voz de Dios. Trabaja para Él. Alábalo y agradécele en todo. Vive en Betel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer el rostro sobre tu vida. Amén. Gloria al Señor.